Hola, en esta ocasión quiero hablarles acerca del libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. En sus primeros capítulos, es decir, en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, son cartas dirigidas a 7 iglesias que en ese tiempo existían en el primer siglo. Y ahora vamos a concentrarnos en el capítulo 3 y basándonos en el comentario del libro de John MacArthur. Y la carta en capítulo 3 empieza dirigida a la iglesia Sardis, que es igual a la iglesia muerta, porque en la carta dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y el autor o el escritor de la carta en sí es Juan, pero en sí es la carta de Jesucristo enviada a través del apóstol Juan o escrito a través del apóstol Juan. Y en cada carta empieza con algunas características de Jesucristo con lo que se ha revelado en el capítulo 1. Y es así que en este capítulo 3, dirigiéndose a la iglesia de Sardis, empieza con el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y ahora, la iglesia de Sardis fue fundado seguramente en el tiempo del ministerio del apóstol Pablo, porque no tenemos muchos detalles en el libro de Hechos. Y el personaje más sobresaliente en la historia de esa iglesia es el apologista Melitón. En cuanto de la ciudad, fue fundado mucho más antes, en el año 1200 antes de Cristo. Al parecer, se dice que las monedas de oro y plata se acuñaron primeramente en esa ciudad y estaba cerca de la carretera a Susa, el cual fue capital de Persa, y había otras rutas también comerciales. Y esta ciudad posteriormente nunca recuperó, dice, su independencia y cayó bajo el dominio de Roma en el año 133 a.C. y en el año 17 después de Cristo sufrió un terremoto. Ahora, la carta en otras cartas a las iglesias empieza elogiándolo a las iglesias, pero en esta carta a Sardis no empieza con elogio, sino directamente con un reproche. Aunque la iglesia aparentemente para las personas era una iglesia viva, Cristo dice que para él era una iglesia muerta. Es así que al hombre podía engañar, pero al omnisciente Señor Jesucristo, que conocía sus obras, no lo podía engañarlo. Y la causa de la caída es pecado, como en la actualidad también es así. Y alguna característica de la iglesia que está muerta es que descansa en sus logros pasados. Están más preocupados en sus formas litúrgicas en lugar de lo espiritual, y se centra en remediar enfermedades sociales en vez de cambiar el corazón de las personas. Aunque estaban haciendo obras, Cristo dice que no eran perfectas delante de Dios y eran inaceptables ante los ojos de Dios. Ahora, en medio de esa iglesia muerta llena de personas no regeneradas, había unos pocos cristianos verdaderos, las cuales estaban como algunas florcitas esparcidas en el desierto. Pero que esas pocas personas no eran suficientes para cambiar la evaluación que Cristo ha hecho de la iglesia. Ahora el mandato es: sé vigilante. Tenían que demostrar en primer lugar un cambio y confrontar el pecado y el error y influenciar a la comunidad. En segundo lugar, tenían que afirmar las otras cosas que estaban por morir, tenían que avivar. En tercer lugar, o tercer paso, tenían que acordarse lo que habían recibido, la palabra y lo que habían oído.
necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios y recordar el Evangelio. En cuarto lugar, de volver a las verdades bíblicas, tenían que guardar. Y por último, tenían que arrepentirse, confesar y apartarse del pecado. Si no había avivamiento, si no daban estos pasos, vendrían severas consecuencias. Porque si no velas, dice, vendré pronto y no sabrás a qué hora vendré como ladrón en la noche. También Cristo describe también las recompensas que esperan a los que participan en el avivamiento. Son vestiduras blancas de pureza y de santidad. Es decir, que confesará el nombre de cada creyente delante de Dios y delante de los ángeles. Así termina esta carta. Y luego tenemos la carta a Filadelfia. Esto quiere decir la iglesia fiel. El escritor es el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, y abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es Jesucristo. La iglesia seguramente fue fundado también bajo el ministerio de Pablo. La iglesia permanecía durante siglos y la región fue conquistada por los musulmanes, pero seguía todavía permaneciendo la iglesia. En la ciudad de Filadelfia, que estaba entre valles, había carreteras, el mejor medio de comunicación o rutas de comercio. Se fundó en el año 189 a.C. por el rey Eumenes y su hermano Atalo, el cual fue apodado Filadelfo, y de ahí viene el nombre de esa ciudad, Filadelfia. Comienza con elogios, con 4 características. 1. Tenían poca fuerza la iglesia de Filadelfia y eran pequeña en número, pero tenían una poderosa influencia en la ciudad, la iglesia. 2. Se caracterizaban por la obediencia en guardar la palabra de Cristo. 3. La tercera característica, no habían negado el nombre de Cristo, a pesar de las que estaban sufriendo prisiones. En cuarto lugar, por último, elogia por guardar la palabra de su paciencia, es decir, el mandato de ser constantes. El Señor les da promesas al decir que puso delante de sí una puerta abierta. Los judíos que perseguían vendrían a postrarse de sí. El Señor les promete guardar de las pruebas. El mandato es retener lo que tienen para que ninguno tome su corona. Les promete hacerles columna en el templo de Dios y escribir el nombre de Dios. Esto refleja propiedad que pertenece a Dios. Con esto termina la carta a Iglesia Filadelfia. Y por último es la carta a la iglesia de Laodicea. Es la iglesia tibia, no es frío ni caliente. El escritor es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, es Jesucristo. La iglesia de Laodicea fue fundada también en el tiempo de Pablo, pero no por el apóstol Pablo. Y la iglesia estaba en la ciudad que era del Valle Lico, ¿no? En la unión de 2 importantes carreteras que iban de este a oeste la carretera. Por tanto, era una ciudad importante comercial y ciudad bancaria, y producía en esa ciudad lana negra, dice, y esa lana era suave. Y también de ahí producían alfombras. Y era un centro importante de medicina antigua, de colirio. Y había desarrollado esa medicina, colirio, y exportaban a otras naciones, otros lugares.
El reproche es directamente dirigido, sin antes de elogiarle a esa iglesia. Les reprocha. Les dice que no eran frío ni caliente, eran tibio. Eran como las aguas de su ciudad, que no se podía usarse. Las aguas en su ciudad no podían usarse, y era así la iglesia. El mandato les ofrece misericordiosamente la genuina salvación. Les aconseja comprar 3 cosas, ¿no? El oro refinado para ser rico, vestiduras blancas, colirio para ver mejor, y hace un llamado que les abra la puerta. Les aconseja que ellos abran la puerta. Con esto termina las cartas a las iglesias. Gracias. Estoy en la Universidad Odabol y les invito a que alguien pueda también estar en esta universidad. Gracias.